Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama He aquí, herencia de Jehová son los hijos. En el libro de Salmos 127, los versículos de 3 a 5, dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que lleno su alaba de hijos, no sería avergonzado. Cuando hablaré con los enemigos en la puerta, los hijos son una bendición de Dios. Él es el creador de la vida y quien da la vida a nuestros vientres. A través de los hijos de Adán y Eva se pobló la tierra. Dios le prometió a Abraham hijos y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así sería tu descendencia. El libro de Génesis capítulo 15 versículo 5. De su descendencia nació Jesucristo y toda persona que ha nacido de nuevo. Somos parte de la promesa dada a Abraham. Dios prometió hijos, bendijo con ellos y continúa bendiciendo a través de ellos. En el Antiguo Testamento se consideraba una gran bendición tener hijos y se reconocía a Dios como el dador de ellos. Génesis capítulo 30 y capítulo 2 y versículo 18. Y capítulo 33, versículo 5, capítulo 48, versículo 9. Y Deuteronomio capítulo 7, versículo 13. En la antigua Israel la importancia de los hijos se puede apreciar en la ley del matrimonio por Levítico, que aseguraba la continuidad de la línea familiar. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 hasta el 10. Y el libro de Salmos 127, versículos 3 hasta el 5. Ellos también constituían el instrumento por el que se transmitían las tradiciones antiguas y la palabra de Dios. Éxodo 13, capítulo 8. Y capítulo 9, versículo 14. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Y capítulo 6, versículo 7. Por otra parte, en el Nuevo Testamento, Jesús afirma la importancia de los niños y la reverencia que tiene para él. En el libro de Mateo, capítulo 18, los versículos 2 hasta 14. Y capítulo 19, versículo 13 y el 14. Los hijos son una bendición de Dios por las tristezas y por las alegrías que nos brindan. Justo a ellos sentimos amor, gozo y compañía. Ellos son parte de nuestro prójimo y los amamos como a nosotros mismos. Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Libro de Lucas capítulo 10 versículo 27. Con ellos experimentamos un amor desinteresado y ponemos en acción todos los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5 versículos 22 hasta el 23. Por obediencia a Dios les enseñamos la palabra de Dios. Preparamos sus corazones para que sean seguidores de Cristo. El libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 5 hasta 9. Y el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6. Por otra parte, a través del fruto de nuestro vientre, Dios nos prueba y crecemos en gracia.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 hasta el 4. En los momentos difíciles nos acercan más a Dios. Inmediatamente la oración, la búsqueda constante de Él, nos muestra la relación entre el Padre, Dios y el Hijo Jesucristo. Según Dios nos perdona a través de Jesucristo, nosotros perdonamos a nuestros hijos cada vez que nos fallan con ellos. Experimentamos dolor, pero también vemos la mano de Dios obrando en cada situación. Demos gracias a Dios por nuestros hijos y por la obra que hace en nosotros a través de ellos. Da gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A través del llanto y la risa, Dios nos bendice. Recordemos siempre que son herencia de Jehová. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima, el fruto del vientre. El libro de Salmos, capítulo 127, versículo 3. Como padres, somos responsables en la condición y formación de nuestros hijos. Hay una tarea que es ineludible. Hay una responsabilidad que no es transferible a nadie más. Como padres tengo que reconocer mi trabajo en hacer de mis hijos un hombre o una mujer que no se avergüence de mí cuando tenga que dar cuenta de su conducta y su formación. Hijos están contentos con el padre que Dios te dio, o preferirías que Él te hubiese asignado otro. Hoy hablaremos de la diferencia especial que tiene Dios para los hijos, a quienes se conoce como su herencia. El salmista escribió muchos años antes lo que debes Jesús mencionar como algo muy apreciado para él cuando dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. El libro de Lucas, capítulo 18, versículo 16. De modo que es un asunto muy serio y de mucha estima. Cada hijo para el Señor. Esto planea un enorme desafío para los que nos hemos titulado como padres. Los hijos no nos pertenecen, no han sido prestados para que los eduquemos para los mismos en pertenencia divina. Se había puesto a pensar en las implicaciones de cuidar esta herencia. Se había dado cuenta que usted lo es, un mayordomo de su familia, y que un día tendrá que dar cuenta a Dios de lo que hizo con esa mayordomía. Los hijos nos fueron dados como una administración divina. Es la herencia de Jehová. Vea que el texto dice: herencia de Jehová son los hijos. El libro de Salmos, capítulo 127, versículo 3. ¿Cómo es eso? Que Dios tenía herencia. ¿Acaso no es el dueño de todo? Si los hijos son herencia del Señor, hemos de saber que ellos son para Dios un asunto muy serio y muy importante. Dios no escogería cualquier herencia para hacerla suya a menos que la considere en su valor y en su propósito. De modo que si los hijos son su herencia, la responsabilidad que tenemos como padres en su formación física, emocional, profesional y espiritual es muy grande. Considere lo que
sentencia este imperativo bíblico, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, he negado la fe y es peor que un incrédulo. El primero de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Que tal está la herencia de Jehová, como la estamos cuidando. Es una herencia no transferible. Hay una responsabilidad no transferible. En esta herencia, como padres, somos la cabeza del hogar, nos guste o no este papel. Eso es el orden dejado por Dios. Es cierto que algunas veces la mujer ha tenido que hacer la función del padre debido a la ausencia del mismo en el contexto del hogar. Pero esto es una excepción, no la regla. De modo que el padre no puede transferir esa responsabilidad a nadie. Él es una especie de sacerdote para su familia. El ejemplo de Job nos ilustra la importancia de esta tarea tan única y tan especial para todos, lo que nos llamamos padres. De él se dice que se levantaba muy de mañana a ofrecer sus sacrificios a Dios por cada uno de sus hijos. Job capítulo 1 versículo 5. Reconocemos que muchas veces no cumplimos este rol con nuestros hijos. Pudiera haberse quedado en nuestra mente la idea de que nuestra responsabilidad mayor es la de un proveedor, pero no la de un intercesor. En el caso de Job, se cumplían ambas funciones. Es una herencia que puede arruinarse. En la Biblia tenemos el triste ejemplo de un padre a quien se le entregó esta herencia, pero que irresponsablemente le arruinó. Nos referimos al caso de Elí, el sacerdote de Dios. El primero de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Vivió para servir a otros, pero no vivió para servir a sus hijos. Atendió los hijos de otro, pero no atendió a sus propios hijos. Llegaron a estar con él en la adoración, pero no tenían conocimiento de Jehová. Estaban en la casa del Señor, pero estaban perdidos para el Señor de la casa. ¡Qué tragedia! ¡Qué pena! Perdidos en el mismo lugar donde podían salvarse. Los hijos, Señor, son pedazos de las extrañas de sus padres, y así se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida. A los padres toca el encaminemos desde pequeño por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que cuando grandes sean, báculo de la vejez de sus padres y gloria de su prosperidad, no arruinemos este tesoro divino. Los hijos nos fueron dados para moldear sus conductas. En este salmo no solo vemos el derecho de propiedad que Dios se confiere a sí mismo con los hijos, sino que llega a considerar como cosa de estima del fruto de vientre. Si la humanidad leyería más este texto, no morirán tantos niños antes de nacer. Es una pena de tan grande que el fruto de vientre despierte en Dios grande admiración, mientras que muchas madres los aborten sin ninguna estimación. Entonces, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Cuál es nuestro papel como padres frente a aquellos que es tan estimulado para Dios? ¿Cuál es la parte que debemos dar? Somos llamados a modelar nuestros hijos con el ejemplo
sin duda. Que los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Esos pedacitos de vida que llegan a nuestras manos van imitando nuestro comportamiento. Ellos son capaces de reproducir en sus pequeñas vidas actitudes y hábitos que fueron viendo en la escuela del hogar. Se cuenta que un día un joven madre y su pequeño hijo regresaban de la escuela en el auto. El despertó niño le preguntó a la mamá: «Mamá, ¿por qué los imbéciles solo salen a la calle cuando papá maneja el automóvil?» Esto es una ilustración. Recordemos que esto estamos reproduciendo en esta herencia estima de Jehová. Es una condición perderle a los hijos que hagan lo que nosotros no practicamos. En nosotros no se puede aplicar el dicho: hacer como os digo, pero no como yo hago. Como sea, reproducimos en nuestros hijos una copia fiel de los que somos. Somos llamados a modelar a nuestros hijos por medio de la corrección. Creo que nuestras sociedades han ido de un extremo a otro. Para los que nos formamos en países donde la corrección y la disciplina en el hogar es lograda a punta de látigo, los maltratos y las vejaciones que esto pudo ocasionar en la vida de los hijos puede ser recordado como una época que no debería volver, sobre todo cuando se compara con el mundo en el que vivimos hoy. Pero extremo de dejar sin castigo o disciplinar al hijo, especialmente en sus primeros años de crecimiento, está convertido a nuestra sociedad en un escenario peor que el que nos ofrecieron nuestros abuelos. El concepto de la psicología moderna, que sostiene una disciplina sin la corrección física, no solo es contrario a lo que la Biblia nos recomienda, sino que es la causa de la formación de hijos soberbios, desobedientes y hasta delincuentes en el seno de la misma familia. Vea lo que la Biblia nos dice al respecto. El que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige. El libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24. La psicología nunca podía ser mejor maestro para modelar conductas que la Biblia misma. Yo soy amigo de la psicología, pero en material de forma familiar. Ella no puede estar por encima de la palabra inspirada. El concepto de la psicología moderna, que sostiene una disciplina sin la corrección física, no solo es contrario a lo que la Biblia nos recomienda, sino que es la causa de la formación de hijos soberbios, desobedientes y hasta delincuentes en el seno de la misma familia. Veo lo que la Biblia nos dice al respecto. El que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama. Desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 13, versículo 24. La psicología nunca podría ser mejor maestro para modelar conducta que la Biblia misma. Yo soy amigo de la psicología, pero en el material de formación familiar. Ellos no pueden estar por encima de la palabra inspirada. Los hijos nos fueron dados para una defensa futura. Por seguro que el guardar una herencia siempre tiene sus recompensas. En la Biblia encontramos ejemplos de la forma como Dios paga a todos aquellos a quienes les entrega sus bienes para ser administradores. En la palabra de los talentos, Mateo capítulo 25, versículo 14 hasta 30. 2 hombres fueron recompensados por la buena administración que hicieron de los
recibido del amo, mientras que otro fue severamente reprochado por su negligencia. Los que habían duplicado sus talentos de acuerdo a sus capacidades fueron muy elogiados por el amo, a tal punto de decirles: bien, bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículos 21 y 23. Dios no pasa por alto ninguna cosa que hagamos en su nombre. En el capítulo 6, versículo 10. El texto que produce nuestro tema nos dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos de la juventud. Versículo 4. El término saetas traduce flechas en las versiones modernas. Las flechas eran las armas que se esgrimían en las guerras antiguas, antes que se intervenían las muy sofisticadas armas de fuego. Ellas fueron usadas para doblegar a los enemigos. Nuestros países están llenos de historias sobre el uso de la flecha por nuestros valientes caciques cuando fueron conquistadores y finalmente sometidos. Es curioso que a nuestros hijos se les compare como flechas defensoras. ¿Qué hay detrás de estas palabras del salmista? ¿De qué nos estaba hablando cuando menciona esto en el mismo contexto de la herencia de Jehová? La verdad es que los padres no formamos a nuestros hijos para luego sacar provechos de ellos, pero una cosa es muy cierta: los hijos que tienen un corazón bondadoso y agradecido serían como flechas para sus padres en alguna etapa de su vida. Abundan muchos testimonios de la continua defensa que hacen los hijos a favor de aquellos viejos por quienes ellos vinieron al mundo. Sabemos de hijos que se han hecho cargo de sus padres cuando ya la fuerza de eso perdió la lozanía de la vida. El cuidado de esa herencia a vida en la juventud puede tener divididos a largo alcance. Un hijo bien formado sería un hijo bien agradecido. ¿Ha oído alguna vez a su hijo decir: el que te haga algo a ti tendrá que vérsela conmigo? ¿Qué está tratando de comunicar realmente el hijo cuando se expresa de esa manera? Como padres somos refugios seguros para nuestros hijos. Algún día los hijos serían refugios seguros para sus padres. Nos conviene cuidar celosamente esta herencia que hemos recibido de Dios. Los hijos nos fueron dados para el gozo de nuestras vidas. El salmista, después de usar la figura de la saeta, menciona también la aljaba, que era una especie de caja o recipiente donde eran colocadas las flechas. De manera que si el uso de la flecha era importante, también lo era la aljaba, donde ellas eran guardadas. El saber que se encontraban con suficientes flechas para cuando arreciara la batalla traía un sentido de confianza. Note que el salmista usa el término bienaventurado, lo cual equivale a dichoso, feliz, alegre, etc. El hombre puede llenar su vida de muchas cosas, tales como profesión, fama, dinero, diversión y muchos bienes, pero ninguna puede darle más satisfacción que llenar su aljaba con hijos. Los hijos como plantas crecidas en su juventud, y las hijas como las esquinas labradas como las de un palacio. Según el Salmo 144, versículo 12, constituyen el gozo de los padres. Los hijos no deberían ser un dolor de cabeza ni una mancha de vergüenza en la vida de los padres.
Y he aquí, tenemos que reconocer que si los hijos no son el gozo de nuestra vida, ahora se debió a mi fracaso como padre en el tiempo de su formación. Es cierto que hay hijos que aún habiendo sido formados bajo el liderazgo de un varón de Dios, llega a ser una pena para sus padres. Pero esto no es la norma. Para resultados semejantes, en todo caso, la tristeza y la pena que un padre tenga por su hijo fue su propia contribución, pero no es tarde para reedificar el camino de la reconciliación, perdón y regreso. Está abierto desde el momento mismo que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros hoy. Es propicio el día para que padres y hijos se reconcilien. Si este fuera el caso, nuestros hijos no deberían ser una mala referencia a nuestras vidas, pero sí debería ser el gozo de nuestras almas, que son para ti tus hijos, una canción de gozo para tu vida o un aguijón que explora tu conciencia. Es una cosa muy grande saber que nuestros hijos son una herencia divina. Eso nos habla mucho de la diferencia que Dios tiene para criatura alguna. Pero si esto es grande, la responsabilidad que tenemos nosotros, a los que se nos ha dado la comisión de ser padres, es muy grande también. Los hijos no nos fueron dados como una propiedad para disponer de ellos, como bienes que pueden ser gastados o invertidos. Dios nos los dio para administrarlos y modelarlos, de modo que con ello nuestros fuéramos bendecidos. Pero sobre todas las cosas los hijos nos fueron dados para ser el gozo de nuestra vida. Padre, es usted un hombre feliz con sus hijos. Hijos son ustedes felices con sus padres. Recordemos que herencia de Jehová son los hijos. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y así. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en Sejar voy a hacer una oración que el Padre Especial Jehová se lo entregó a Moisés para el pueblo de él. Y nosotros somos pueblo de Dios. Ustedes son un pueblo de Dios. Y esta bendición se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, le pido que busquemos de Dios, que ya estamos en los últimos tiempos. Todo lo que está escrito en las escrituras está sucediendo delante de nuestros ojos. Tenemos que buscar más de Dios. Y con esto termino, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer y hasta la próxima. Amén.